Sean bienvenidos una vez más a este canal. La serie empieza con Darius jugando un videojuego, con el cual gana un pase al parque Jurassic World, para formar parte del campamento Cretácico. Una vez allí, conocemos al resto de los campistas, Brooklyn, Kenji, Ben, Jasmina y Sammy, y a sus consejeros, Dave y Roxy. Una vez en el campamento, ven los primeros dinosaurios, y en la noche, Darius, Brooklyn y Kenji se cuelan en el recinto de los velociraptores, pensando que es el de los compis. En una travesura, cae el celular de Brooklyn y Kenji baja a recuperarlo. ¡Esa no es una buena idea! Se encuentra cara a cara con los velociraptores, y Darius intenta distraer a los dinosaurios sin éxito cuando son acorralados. Son salvados por Dave y Roxy. Como castigo, les asigna la tarea de remover los excrementos de dinosaurios, mientras que el resto de los campistas visitan el laboratorio de investigación de Henry Wu, donde presencia el nacimiento de un anquilosaurus al que Ben lo bautiza como Bumpy. Brooklyn aprovecha la distracción para colarse en la oficina de Wu y grabar archivos para subir a sus redes con el fin de ganar seguidores. Encuentra en su computadora archivos del proyecto E750, resultados clínicos y material clasificado, hasta que es descubierta por Wu. Volviendo con Darius y Kenji, esquivan su castigo para ir a un corral donde ponen en cuarentena a los dinosaurios por su agresividad y se infiltran por un camino subterráneo como atajo. Para su mala suerte, entran por el lado equivocado de la valla y son sorprendidos por un Carnotaurus, que les empieza a perseguir. Finalmente logran evadirlos cruzando la valla. Al día siguiente, realizan su primera actividad en conjunto, pastoreando junto a los dinosaurios herbívoros en las girosferas. Una tormenta inquieta a los dinosaurios, golpe va, golpe viene, los campistas terminan dentro del bosque. Darius y Brooklyn están hundiéndose en barro, y los demás campistas acuden a rescatarlos. Hola. En la noche, Brooklyn, viendo un video en su celular, nota a Sammy en una actividad un tanto sospechosa. Brooklyn arremete contra el grupo para que le devuelvan su celular. Luego presencia el ataque de la Indominus a dos miembros del personal desde el mirador. La Indominus los ve y empieza a golpear la estructura, mientras que los campistas escapan por la tirolesa hasta que caen en el medio del bosque. De regreso al campamento, miran los destrozos que causó la Indominus y después deciden ir al parque. En su camino, se encuentra con el anquilosaurus Bumpy. Ven una camioneta que usan para escapar de la Indominus hasta el laboratorio, donde se encuentra con un genetista que le roba la camioneta, y es devorado por la Indominus. Recuperan la camioneta y en un desliz vehicular, todos se dan cuenta que Sammy se había robado el celular de Brooklyn, y luego se estrellan. Sammy les confiesa que es una espía de la empresa Manticore. Son interrumpidos por la Indominus, que es perseguida por el helicóptero que pilota el dueño del parque, hasta que rompen el aviario. Los pterosaurios escapan y los persiguen hasta una cueva. Reman con los kayaks y luego el grupo es absorbido por una fuerte corriente que los expulsa a la laguna de Mosasaurus. La Mosasaurus los ataca y Jasmine, en su intento de distraer al reptil marino, termina fracturándose el tobillo. Empieza a sonar la sirena de evacuación, que anuncia a los visitantes que se dirigen al muelle, ya que el siguiente ferry parte en 2 horas. Logran llegar al monorriel que los lleva al muelle en dirección sur, no sin antes teniendo algunas complicaciones. En la noche son atacados por pteranodones, y Ben gatea por el techo para llegar a la cabina de mando y evitar chocar contra otro monorriel. Cuando todo parecía calmado, un pteranodón atraviesa el vidrio y agarra a Ben, haciendo que Ben caiga. Se dan cuenta que el monorriel ahora se dirige al norte, y todos los campistas saltan al bosque. ¡Ahí te voy, San Pedro! Para no retrasar su llegada al muelle, el grupo corta camino por los túneles. Desafortunadamente, son demorados por Toro y empieza a darles caza hasta la única salida sellada. Improvisan un explosivo que debilita a Toro y se marcha. La explosión destrozó la pared. Ya afuera, se dan cuenta que el último ferry ya se había ido, quedando abandonados en la isla. Poco tiempo después de que fueron abandonados, los campistas vuelven a la calle principal, donde se encuentra con un parque destrozado a causa de una pelea. Entran en una tienda en busca de teléfonos. Sammy da con una guía del parque que dice que hay un radiofaro en la calle principal, oculto entre los decorados, y empiezan a buscarlo en los postes. Para empeorar su búsqueda, la tiranosaurio lleva el poste que oculta el radiofaro a su recinto, donde lo usa para construir un nido. Kenji y Darius aprovechan su ausencia para activar el radiofaro y enviar una señal. Mientras esperan que la señal sea recibida, los campistas buscan un nuevo refugio y vuelven al campamento en ruinas. El grupo se divide. Kenji se queda con Jasmine haciendo huevo, Darius, Sammy y Brooklyn van a buscar apósitos para el tobillo de Jazz, y en eso dan con una estación veterinaria y dinosaurios enjaulados. Los liberan y aparecen los Baryonyx, los nuevos inconvenientes de esta temporada.
Los persiguen hasta que son demorados por Stegosaurus. Más tarde, pasan 22 días construyendo un refugio en el árbol. Mientras Kenji se bañaba, se le queda sin agua. Darius baja a buscar más agua al río, y al llegar, descubre que el arroyo se secó. Darius y Kenji van a averiguar el porqué de la falta de agua, y se encuentran con el canal bloqueado. Cerca hay 2 Stegosaurus confrontándose, y Darius distrae a uno para que libere el bloqueo. Mientras tanto, Bluekin, Jazz y Sammy siguen un extraño sonido que la lleva al laboratorio de investigación de Gu, donde Bluekin encuentra un sobre de nombre E750. Los Baryonyx atacan de vuelta, saliendo ilesas de esa situación. Esa noche, ven desde el refugio una fogata a la distancia. Cuando llegan, son sorprendidos por un Ceratosaurus. El momento de atacarlos es asustado por una bengala. Es entonces cuando 3 personas aparecen, Mitch y Tiff, que se autodefinen como ecoturistas, y Hap, su guía turístico. Los llevan a su campamento, donde vuelven a disfrutar de los lujos de la cotidianidad. Escapamos de otro ataque de dinosaurio y luego de otro, y luego cuando vimos su fogata nos salvaron de un... Mientras que el resto se va a ver dinosaurios, Bluekin sospecha de que Hap es un empleado de Mantacore, y con Kenji decide averiguar más en la yurta de Hap. Hap los sorprende y decide vigilarlos. En una distracción de Hap, escapan del campamento hasta que los alcanza para luego ser noqueado por Ben. Resulta que Ben sobrevivió al ataque de los pteronodones, y durante todo ese tiempo que no tuvo con los campistas, pasó de ser un niño sensible y paranoico a un Ben temerario y valiente, siendo capaz de hacerle frente a los compis y vencer al Carnotaurus Toro, del que va a empezar a jactarse de su victoria cada vez que tenga la oportunidad. Vencí a Toro. Y vencí a Toro. Yo vencí a Toro. Vencimos a Tauro. Ya te vi, Homero, es muy bonito. Proceden a atar a Hap. Ben les revela que Tiff y Mitch no son lo que dicen ser. Hap les promete llevarlos a sus casas y ponen a prueba su palabra. Llegan a una cochera, donde son rodeados por el trío de Baryonyx, y escapan en motos, regalándonos una de las mejores escenas de la temporada. Y en un acto de valentía para distraer a los dinosaurios, Hap muere, o eso no da a entender. En el campamento, Darius descubre que Mitch y Tiff no son ecoturistas, sino cazadores, y los obligan a guiarlos al abrevadero contra su voluntad para poder matar a los dinosaurios. En vez de eso, Darius los lleva a la calle principal. Una vez ahí, los cazadores se dan cuenta del engaño y empiezan a buscar a Darius y a Sammy, mientras Kenji, Bluekin, Jazz y Ben con Bumpy cortan camino por los túneles. Para. ¿Cómo entró Bumpy a los túneles? Si en la temporada anterior vimos que la compuerta es chica y que se entra por arriba. Te puedo entender que los compis entren, pero un anquilosaurus y un carnotaurus, ¿cómo entraron a los túneles? Capaz dejé pasar algo por alto. Si tienes una respuesta que explique esto, dejámela abajo en los comentarios. ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Descubren una sala de control y reactivan la energía. Luego aparece la Tyrannosaurus Rexy y como es carnívora y su única motivación es comer, intenta comérselos, hasta que uno de los campistas desde la sala de control activa un holograma de ella misma para distraerla. Para evitar que los cazadores maten a los dinosaurios, los campistas idean un plan para alejar a los dinosaurios del abrevadero mediante alborotos. Esto atrae a la Tyrannosaurus, haciendo que los dinosaurios ingresen al bosque. Darius y Bluekin invaden la estampida, mientras que Tiff abandona a Mitch para que se lo coma a Rexy. Tiff llega al bote, donde lo encuentran 2 Baryonyx. Es devorada por el par a modo de venganza por haber matado a una de sus hermanas. Una vez más, los campistas quedan abandonados en la isla a su suerte, pero esta vez deciden dejar de esperar el rescate y buscar salir de la isla por sus propios medios, sin saber que un nuevo peligro les espera. Los campistas decidieron irse por su cuenta, y después de varios intentos fallidos, retoman la idea de irse en balsa. Y Kenji menciona Punta Mirador, donde pueden usar las velas de los parapentes como parte de la nueva balsa. Bluekin y Jasmina descubren que este es el asentamiento de los dimorfodones, les empiezan a atacar y escapan del parapente, hasta que la situación es salvada por Ben y Bumpy. Los campistas descartan la opción de irse en balsa, ya que se enteran por medio de Kenji y Sammy del que yate de los cazadores aún se encuentra en la costa. Pasan el día ahí, vestidos con trajes de baño que andá a saber dónde los sacaron. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Y para hacer mala suerte, el costado del yate se rompe, y van al muelle a buscar materiales para repararlo. Para empeorar la situación, 3 oranosaurus alterados les atacan. Los persiguen hasta el yate, donde son espantados por fuegos artificiales. El yate se queda sin gasolina, y van a buscar al penthouse de Kenji, como también buscar otros objetos que les servirán en la navegación, como una brújula, un monocular y un sellador. Mientras buscan esas cosas, varios monolofosaurus les atacan.
Ben, Sam y Jazz escapan por el ducto de ventilación, mientras que Kenji, Darius y Blueklin escapan por el ducto del ascensor, hasta que ambos grupos coinciden en el bosque. De vuelta en el yate, le tapa la abolladura con una bandeja, y en una distracción de Kenji, un Capsonaut se lleva la brújula, y lo siguen hasta el abandonado centro de visitantes del primer parque jurásico. Darius, Jazz y Kenji encuentran la brújula en el segundo nivel. En un momento, aparece la Velociraptor Blue, les persigue y escapan en un coche convenientemente ubicado. Mientras tanto, Sammy y Blueklin van a averiguar más sobre el E-750, donde dan con información importante para los siguientes episodios, como que el E-750 fue el primer híbrido que se llama Scorpius Rex, y también descubren que se escapó. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sammy y Blueklin corren a avisarles al resto de los campistas. Se apresuran para irse, pero la vecina se atormenta. La tormenta se avecina. Eso, gracias Chilindrina. Y se ven obligados a quedarse. Electrifica la cerca para evitar que la Scorpius entre, pero no contaban que el híbrido puede saltar alto. La aberración genética los intenta cazar, Pero se retira cuando escucha un sonido extraño proveniente del bosque. Las bananas enteras, mantecosas traigo, señoras, traigo papas, cebollas, y los campistas suspiran de alivio. Desafortunadamente, no todos se salvaron, ya que Sammy resultó herida por las púas venenosas de la Scorpius durante el ataque. Hasta que Blueklin recuerda que en el laboratorio de Wu hay un antídoto para tratarla. Jazz corre a buscarla, consigue el antídoto y en vez de salir por dentro, sale por otro lado. La persigue hasta que la Scorpius es distraída por una explosión causada por Ben y Darius. Jazz regresa al campamento y le aplican el antídoto a Sammy y se recupera. Ya todos en el campamento, Ben descubre que Bumpy no está y va a buscarla, y Darius va a buscarla a él para poder irse todos juntos de una buena vez, mientras el resto adelanta su llegada al yate, cuando de repente presencia el ataque de una Scorpius a una manada de Parasaurolophus. Blueklin informa a Darius y a Ben sobre el ataque e inmediatamente ellos también presencian el ataque de la Scorpius a una manada de anquilosaurios. Entonces Darius deduce que el híbrido también es el animal más rápido. Pero no te adelantes, Darius, porque al final descubren que hay 2 Scorpius sueltas. Luego Kenji, Blueklin, Sam y Jazz encuentran al Autopar en el centro de visitantes del primer parque jurásico, donde dan con ambas Scorpius, que se enfrentan. Los campistas aprovechan la trifulca para escapar de ahí. La pelea hace que el lugar perezca encima de ellas, terminando con las vidas de los Scorpius. Cuando finalmente pueden irse a la isla, desde un helicóptero les ordenan que regresen. Darius, Yamina y Blueklin descubren que el Dr. Wu está en la isla para recuperar su laptop y planean robárselo y así evitar que haga más híbridos. Obtienen la laptop, pero los mercenarios de Wu retienen a Blueklin. Los campistas siguen un plan para rescatarla, no sin antes copiar los archivos de la laptop a un pendrive. Finalmente todos los campistas se reúnen y la laptop termina aplastada por anquilosaurios. Notifican a Wu que obtuvieron la muestra de la Indominus y se van. Los campistas regresan al yate, donde finalmente logran irse de la isla. Se ven confiados porque creen que sus aventuras terminaron. No seas iluso, bigote. Lo que no sospechan es que nuevos peligros surgirán. Navegan por el mar con destino fijado en Costa Rica, mientras Kenji y Blueklin encuentran cosas en común. El yate se enreda con algas, y Darius se sumerge a desatacar la hélice. Para su mala suerte, un tiburón se dirige hacia él. Pero si hay algo peor que un tiburón al acecho, es sin duda un Mosasaurus, que de un bocado se traga al tiburón. Logran subir a Darius al yate, lo arranca, y cuando todo parecía calmado, la Mosasaurus destroza por completo la embarcación, quedando varados en tierra desconocida. Deciden aventurarse en este nuevo lugar. Durante la caminata, una tormenta de arena separa a Kenji y a Blueklin del resto. Ben, Darius, Sam y Jazz los empiezan a buscar. ¡Kenji! ¡Blueklin! ¡Marica! ¡Marica! En eso, a Kenji le empiezan a florecer sentimientos hacia Blueklin. Afortunadamente los campistas se reencuentran. A la mañana siguiente, se topan con una instalación camuflada. Curiosos entran, recorren el pasillo y terminan saliendo a un bosque. Investigan la zona hasta que son interrumpidos por un tiranosaurio, al que rápidamente se une a otro. Mientras los dos Rexes, Big E.T. y Little E.T. juegan, el grupo se percata de la presencia de una mujer, quien se presenta como la doctora May Turner, que trabaja para Manticore. Más tarde, May, Sam y Darius van a ver a las T-Rex alimentándose, y de repente empiezan a pelearse entre sí, hasta que un droide de 4 patas, un haba, las duerme con gas sonífero. Cuando revisan la comida, encuentran un cubo blanco entre la carne. Aparentemente, en el cubo había contenido alterado, lo que causó la conducta agresiva de los dinosaurios. May les informa que el suministro de comida llega cada 2 semanas. Entonces, el grupo fabrica una situación para que el avión llegue antes y poder irse a sus casas. Pero aparecen varios habas y los persiguen. El grupo los va cruzando un pasillo y salen a la bioma de tundra, donde se ven obligados a remolcar a un Kentrosaurus y reubicarlo en otra zona, lo que les demoró y pierden el avión.
Resignados deciden quedarse y evitar que Manticore maltrate a los dinosaurios. Mientras Sammy y Jazz se toman una siesta, un hombre entra a la cueva. Sammy lo reconoce, Cash, la persona que chantajeó a su familia para que trabajase infiltrada para Manticore. Luego, May va a confrontarlo y él la desvincula de la compañía, y ordena a los Ava que la maten. May es herida por un raptor y rescatada por los campistas. Ben va al bioma tundra para buscar apósitos para asistir a May, y los demás campistas ven a Big Kitty siendo guiada por varios drones para someterla a una pelea contra el Kentrosaurus. Mientras Darius entra a la oficina de Cash, toma su celular y llama a su hermano, pero Cash lo sorprende y la llamada se corta. Darius ve la oportunidad para ganarse su confianza y lo convence diciéndole que pagar por ver dinosaurios pelear se pondría aburrido con el tiempo. Cash detiene la pelea, Big Kitty es dormida por un Ava y llevada al centro médico, mientras el resto de los campistas recorren el bioma desértico, se encuentra con un Spinosaurus. Se esconde en un sistema de cuevas donde se topa con un Smilodon, y justo cuando el félido carga contra el grupo, el Spinosaurus atraviesa la pared y lo salva indirectamente. Los campistas aprovechan para escapar a través de un conducto de alimentación. En la noche, Cash dispone de un nuevo droide mejorado, una Ava X, para que vigile a Darius. Mientras, Blue intenta hackear a uno de los nuevos droides. Cash planea insertar los chips a dinosaurios juveniles por ser más fáciles de manipular. Para prevenir esto, los campistas buscan a las crías en la guardería y llevarlos a sus hábitats. Sammy se encuentra con un Sinospinos, una cruz entre Spinosaurus y Sinoceratops. A pesar del intento, Cash logra implantar un chip a una cría de Brachiosaurus y procede a controlarlos desde una tablet. Mientras, los campistas inclinan un plan para dormir a Cash, usando la Ava X previamente hackeado, pero el droide no responde a la orden, y entonces le hacen creer a Cash que una de las Sinospinos se encontraba en la cueva. Cash entra y lo encierra. Kenji y Brooklyn consolidan su noviazgo. Jazz y Sammy llevan a las Sinospinos al bioma tundra. En eso descubren que Cash se había escapado, y les tiende una trampa a los campistas, haciéndose pasar por el Ava X hackeado, y le dice que se reúnen en el bioma de pantano. Una vez allí, el presidente de Manticore se hace presente, quien es más que el padre de Kenji. Él inmediatamente revoca a los Ava X y encierra a Cash por abuso de poder, y les ofrece asilo a los campistas. Mientras tanto, Con planea seguir con la presentación de pelea entre los dinosaurios ante los inversionistas, ya que según él son animales de pelea por naturaleza. Entonces, los campistas idean un plan para evitar eso, y le demuestran que está equivocado. Liberan al tiranosaurio Big E.T. para que se reúna con su hija, y ante tal señal de afecto ante dos dinosaurios, Con se desengaña. Ahora planifica otro uso para los dinosaurios, conservando la idea inicial de los chips de control, y obliga a Mai a trabajar con Cash en una nueva tecnología para usar a los dinosaurios como títeres, mediante unos controles remotos. Más tarde llegan tres inversionistas. Brooklyn, Ben y Darius sospechan del padre de Kenji, así que van a buscar pruebas para desmentir sus nuevos planes. En eso descubren a Cash probando el nuevo dispositivo en Little E.T. Con se da cuenta de que lo están investigando y se encarga de mantenerlos alejados. Gracias a May, los campistas saben cómo se activar los chips de control en los dinosaurios. Llega el día de la demostración, pero antes Con echa a Cash de la misma. Justicia. Los inversionistas hacen uso de los dispositivos y enfrentan a los dinosaurios entre sí. 5 de los campistas sabotean la demostración, desactivando los chips y causando que 2 inversionistas mueran. Mientras que Cash, buscando vengarse de Con, termina devorado por 2 raptores. ¡Adoro los finales felices! La inversionista sobreviviente revela que Eugene está interesada en su nueva tecnología, y acuerdan una reunión con su director ejecutivo en Isla Nublar, y para evitar nuevos inconvenientes, Con encierra a los campistas en el corral de los dinosaurios. Kenji está de acuerdo y a partir de acá su amistad se rompe. Con viaja a Nublar acompañado de su hijo, Maeve y mercenarios, para buscar distintos dinosaurios e implantar los chips antes de que su cliente llegue. Ese mismo día también llegarían a la isla el hermano de Darius, Brandon, acompañado de Dave y Roxy. Mientras, los campistas se escapan del corral por el drenaje. Un otro hambriento aparece y les persigue. Hasta que una Ava X interfiere en su casa, pelean y provocan que el reactor empiece a fallar. Los campistas se escapan al bioma tropical, donde son testigos de cómo un terremoto sacude la isla, como consecuencia del reactor estropeado. Cuando pasa el temblor, aprovechan para desactivar los Ava X, borrar los archivos, cambiar la clave del sistema y queman los chips de control. Mientras tanto en Nublar, el cliente de biociencia se presente, Doxon. ¡Doxon está aquí! Y queda maravillado por la tecnología de Con. Durante todo el día, Doxon no se desprendió de su bolso, ya que según él guarda información valiosa que vale millones en el mercado negro. Y cuando finalmente se descuida, la inversionista sobreviviente roba su bolso. Kenji lo evita y la infiltrada termina siendo atacada por compis. A raíz de esto, Doxon le promete pagarle por adelantado a Con si le entrega los chips en 2 semanas.
A los campistas se les ocurre la idea de reunir a los dinosaurios en un mismo lugar e improvisan un abrevadero, pero los dinosaurios están cerca, y a Darius y a Brooklyn se les ocurre la suicida idea de distraerlas, mientras Ben y Jazz se van a buscar al Kentosaurus Pierce, al Brachiosaurus Dinamita y al par de Dino Espinos. Sammy se queda sola y se las ingenia para conseguir que más agua fluya hacia el abrevadero. Jazz le confiesa a Ben sus sentimientos hacia con Sammy, y Ben nos regala su mejor imitación de ratón Mickey. Jazz, amiga, te voy a ayudar a hablar de esto, porque hablar es mi fuerte. Al final, logran reunir a los dinosaurios y observan cómo carnívoros y herbívoros comparten la misma agua. Dodgson cierra trato con Con, no sin antes pedirle muestras de ADN de los dinosaurios, y se va de la isla. Inmediatamente, Con le ordena a May obtener esas muestras, de las que luego se deshace, y decide quedarse en Núcleo, mientras Con y compañía la abandonan. De regreso con los campistas, presienten que el núcleo vuelve a fallar, bajan al subsuelo y descubren que el núcleo se está sobrecalentando. Brooklyn y Darius proceden a solucionar el desperfecto, mientras Ben, Sammy y Jazz rescatan a los notosaurios de ahí y se los llevan al bioma tropical. Una vez allí, Jazz aprovecha un momento para confesarle su amor a Sammy. Todo se mantenía tranquilo hasta que Con y sus séquitos llegan con los dinosaurios dominados, entre ellos Bumpy. Con descubre que los chips están arruinados y que la clave del sistema fue cambiada, y planea hacer nuevos chips, partiendo de esquemas guardados en una memoria escondida en la boca de uno de los Ava X, y ordena a sus mercenarios a recuperarla, mientras Darius, Brooklyn, Jazz y Sammy también la buscan, encuentran la memoria, y los mercenarios se lo quitan, y se lo entregan a Con. Más tarde, todos los campistas hacen las paces con Kenji. En ese momento, Con y sus secuaces llegan controlando a los dinosaurios y les reclaman que le digan la nueva clave. Ante la petición rechazada por los campistas, se abre paso a peleas entre dinosaurios, terminando con Big Kitty sometida por la Spinosaurus. A modo de extorsión, Con cambia el clima del bioma tropical a nevado, y los campistas se ven obligados a escapar de ahí. Darius es atrapado por Con, y cuando está a punto de ser comida por la Spinosaurus, Kenji interfiere, y le comparte la clave a su padre, y de repente el núcleo empieza a fallar de nuevo. Con se retira de la isla abandonando a su hijo, y los campistas son rescatados por los guías Brandon y la doctora May. Pasan 2 años, y el final coincide con el incidente de la mansión Lockwood, con los dinosaurios escapando y tomando las ciudades. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.